en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. El que recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ella siempre nos bendice. Señor, tan solo al leer tu palabra ya somos bendecidos y somos edificados por tu gracia. Ahora yo oro y te ruego, amado Espíritu Santo, que puedas usar mi vida para exponer tu palabra, que tu palabra pueda transformarse hoy en un rema fresco para todos aquellos que van a oír. Señor, tú tienes el poder a través de tu unción de ministrar a distancia. Tú tienes la unción, el poder para hacerlo. No estás sujeto a tiempo, espacio, nada te limita. Yo te ruego que hoy ocurra aquello, que tu presencia fluya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros leemos este relato, es muy lindo ver a los apóstoles, en este caso al apóstol Pablo y a Silas, cómo ellos llegan. Todo esto que está ocurriendo, yo quisiera introducir esta palabra de esta manera. Todo esto que está ocurriendo tiene un trasfondo aún más, está ocurriendo aún mucho más atrás. Para llegar a este punto algo está aconteciendo, y lo que está aconteciendo muchos versículos más atrás es que el apóstol Pablo está predicando en varios lugares, y de pronto el Espíritu del Señor le prohíbe seguir predicando en Asia y le prohíbe pasar en ciertas ciudades. Y por la noche él ve una visión y ve a un varón macedonio que le dice: pasa aquí y ayúdanos. Y la Biblia dice que ellos hicieron el viaje hacia Macedonia para comenzar a llevar la palabra. Y dentro de este viaje, cuando ellos están llevando la palabra, el evangelio llega por primera vez a Europa. Cuando ellos llegan a Filipo, se convierte en Lidia. Hay todo un trasfondo antes. Y cuando ellos están ministrando en ese lugar, la Biblia dice que había una jovencita que los molestaba. Estuvo mucho tiempo diciendo, adivinando, hablando bien de ellos, una realidad, pero con un espíritu de adivinanza. Y Pablo ya no soportó más y reprendió el espíritu. Y la Biblia dice, al igual cuando Jesús libertó al gadareno, igual pasó acá, que la gente, en vez de alegrarse que la mujer fue libre, se molestaron los amos, los dueños de esa joven, una esclava de aquel tiempo, por así decirlo, y llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. El texto dice que los llevaron, lo expusieron en la plaza, literalmente. La Biblia dice que ellos fueron acusados injustamente,
fueron golpeados. La Biblia dice que los azotaron y luego los llevaron preso. ¿A quiénes llevaron preso? Al apóstol Pablo, quien había ministrado liberación, quien estaba trayendo el evangelio a esa ciudad. Lo llevaron preso junto a Silas, totalmente injusto. Y cuando ellos están presos, la indicación que se da es que por favor a ellos son de máxima seguridad. Así que los dejaron en el lugar que era más adentro, en la cárcel, la celda más adentro. Ahí dejaban a los presos que estaban bajo custodia aún con mayor seguridad. El dejarlos más adentro a ellos indicaba que eran personas muy peligrosas. Y si uno lo ve en el mundo espiritual, sí, seguro, eran muy peligrosos. Pero socialmente para ellos no eran ninguna amenaza, eran una bendición. Están viviendo algo totalmente injusto. Ellos están en la cárcel. No solo están en la cárcel, la Biblia dice que los azotaron. Y no solo eso, los azotaron, los metieron a la cárcel y aún les ataron el pie a un cepo. Cuando uno ve esto y lee este pasaje, uno dice, wow, aquí hay cosas que tú y yo debemos prestar atención. Hay cosas que debemos mirarlas y entender cómo es que Dios hace las cosas. ¿Cómo es que Dios se mueve? ¿Cómo es que Dios interviene? ¿Cómo es que Dios permite situaciones? ¿Cómo es que Dios siempre está trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón? Y no era la excepción con Pablo, no era la excepción con Silas. Aún ellos, extendiendo el reino de Dios, ellos pagaban un alto precio. Solo que a mí me llama la atención de cómo ellos viven los días difíciles. Si tuviera que ponerle un título a esta prédica, sería cómo tú y yo vivimos los días difíciles. Y cuando digo los días difíciles, me estoy refiriendo a esos días donde vives cosas injustas, cuando tú y yo vivimos cosas que no merecemos, que nos pagan mal por hacer bien. Cuando digo esos días difíciles es cuando la economía se estanca, cuando los días futuros son inciertos, no tenemos seguridad de nada. Cuando hablo de días difíciles, estoy hablando cuando la enfermedad llega a nuestra vida. Estoy hablando días difíciles, quizás obviamente como esos días. Días que no son fáciles, días que se complican en todas las áreas. Basta comunicarte con hermanos que abren su corazón y ellos manifiestan lo que están pasando, lo que están viviendo, y no es fácil este tiempo. Es un tiempo complicado. Pero cuando nosotros vivimos tiempos difíciles, días complicados, tenemos que ir a la palabra y ver cómo ellos vivieron esos días difíciles, esos días complicados. ¿Cómo Pablo resolvió? ¿Cómo Silas resolvieron esos días? ¿Cómo se sostuvieron en esos días, en esas horas? ¿Cómo se hace? Para responder a ello tenemos que ir a la palabra de Dios. Y es por eso que cuando nosotros leemos la palabra, yo veo algunas verdades que quiero dejar en tu corazón, y espero que el Espíritu Santo pueda dejarlas en tu corazón. Verdades que yo veo en esto que está ocurriendo con Pablo y Silas, y que hoy deben hacernos reflexionar a nosotros. Si tuviera que mencionar la primera, es que tú y yo debemos afrontar los días difíciles cantando y orando. Tú y yo debemos afrontar los días difíciles cantando y orando, o orando y cantando. Puede que usted no se sienta bien en este día, puede que para usted esté siendo difícil por distintas razones, y usted va a decir, el pastor quiere que yo cante, que yo ore. Mi hermano, eso es lo que estaban haciendo ellos.
A todos nosotros nos encanta que Dios intervenga, que Dios haga milagro. Hemos visto muchas veces a Dios hacer milagro. Cuando yo veo esta historia, yo digo, wow, la antesala para que Dios intervenga sobre tu vida, sobre mi vida, en tu familia, en mi familia. La antesala, tiene que haber una plataforma. Hay algo que mueve a Dios a intervenir, aunque Él es soberano, pero hay algo que siempre lo va a mover a Él a intervenir. Y es cuando tú y yo somos capaces de orar y cantar. Orar y adorar. Yo quiero que me regales tu atención, por favor, en este punto. La Biblia dice que cuando era la medianoche, ellos ya llevaban horas de haber sido azotados. Lucas nos narra y nos da detalles importantes. Antes de ser azotados, les sacaron ropas. No es que la ropa ayudó a contener los golpes, no, les sacaron las ropas, los azotaron, con todas sus heridas, son puestos en la cárcel que está, en la celda que está más adentro. Eso quiere decir, a nosotros debe hacernos pensar, está más adentro, ¿qué significa? Tiene más oscuridad. Esto ocurrió durante el día, pero tiene más oscuridad que el resto de la cárcel. Si había algo de aseo que se hiciese en ese tiempo, era la más descuidada, era donde tenían a la gente más peligrosa. Ahí lo están colocando, azotado, pero ellos no van a estar en esa celda recostado en el suelo. Ellos no van a estar en esa celda acostado en una cama. No, ellos van a estar en esa celda con un cepo en las piernas. Un cepo era un instrumento que utilizaban de dos maderas gruesas con un orificio al medio. Estas las unían y solamente en el pie, solamente el orificio era para afirmar el pie. Algunos lo afirmaban desde la garganta, en el cuello, pero en este caso la Biblia dice que les tomaron el pie y el pie, el cepo era precisamente dejarlo preso sin movimiento alguno. No es que ellos ni siquiera estaban ahí y estaban esperando, bueno, mañana nos van a sacar, te golpearon mucho. No, ellos están con una pura posición física. Se dice que lo más probable que la gente que era azotada como ellos y eran metidos en esos lugares, se dice que las heridas fácilmente se infectaban por la suciedad del lugar. Ellos no lo están pasando bien. Y la Biblia dice que a la medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos. ¿Sabe usted que la media hora de la noche, a medianoche, es el momento donde tú y yo, si estamos despiertos, cuando más pensamos? Yo no sé si le ha pasado a usted, pero ese es el horario donde tú estás en cama, si estás ahí y estás pensando, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Cómo se va a resolver esto otro? ¿Cómo voy a arreglar cómo se me viene fin de mes? Es el tiempo más desgastante que puede existir. Los discípulos, el apóstol con Silas están a media noche en ese lugar, y esto nos enseña algo muy hermoso. No se detuvieron a decir, qué injusto, estamos predicando, Señor, y mira lo que nos pasa, ¿por qué tenemos que vivir esto? Pero no nos merecemos esto, nosotros servimos a Dios, ¿cómo va a ser que estemos padeciendo esto? Ellos no hacen eso, ellos se ponen a cantar y a orar. Porque esa es la forma, esa es la manera, la forma en que tú y yo debemos resolver nuestras crisis, nuestros conflictos, las situaciones adversas. ¿Sabes cómo debe ser? Cantando y orando. Cuando decimos cantando, es adorando. Mi hermano, estos son buenos días para adorar. Estos son buenos días para ministrar el corazón del Señor. No va a ser fácil, no va a ser fácil elevar tu fe en este tiempo y estar lleno de confianza por los meses que vienen. Lo más probable es que no va a ser fácil, pero créeme, será una ofrenda
extraordinaria para nuestro Dios. Cuando en medio de lo que estamos viviendo tú le dices: no paro de orar y no paro de cantar. La forma de resolver mis conflictos es siempre, desde siempre será así, desde siempre y para siempre será así. Lo resolveré cantando y orando. Pastor, ¿qué hago con los problemas? Tengo problemas con mis hijos, canta y ora. Pastor, tengo problemas matrimoniales, canta y ora. Y alguien me va a decir: qué básico, ¿cómo va a ser que cantando y orando? Mi hermano, si tú y yo cantamos llorando, lo que viene después es un terremoto. Pero pastor, estamos en Chile, por favor, no nos hable de terremoto. ¿Sabes qué? Es interesante. Esto está ocurriendo en Filipo. En Filipo. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Filipo está en Europa, pertenece a Europa. Filipo era un lugar de constantes terremotos. Es como a Chile, cuando alguien viene a decirnos: ¿y por qué viene un temblor, un terremoto a Chile? Uno dice: bueno, si estamos acostumbrados. Nosotros, después de los terremotos que hemos vivido, hoy día sabemos hasta en qué nivel fue. Casi algunos calculan casi dónde fue el epicentro, o sea, a ese nivel. Estamos acostumbrados. En Filipo no es que primera vez que hay un terremoto, no, ellos estaban acostumbrados igual. Claro, la diferencia es que esto es divino. La diferencia es que esta intervención de Dios, porque podrían haber habido muchos temblores, muchos movimientos de tierra, pero ninguno de esos movimientos de tierra cortaba cadenas, dejaba las cárceles abiertas. No, ninguno, solo este. ¿Y por qué es interesante que tú y yo entendamos que cantando y orando? ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles no va a ser el primer temblor que tú vas a leer. No, mi hermano, lee Hechos capítulo 5. ¿Qué vas a ver ahí? Una intervención, liberación de la cárcel. ¿Qué vamos a leer en Hechos capítulo 12? Otra intervención, liberación de la cárcel. No va a ser esta la primera liberación de la cárcel, no va a ser esta la primera vez que veamos a Dios interviniendo a favor de sus discípulos. Ya ocurre en el libro de los Hechos. Esta es la tercera liberación de la cárcel que está aconteciendo. Pastor, ¿por qué cita esto? Porque yo quiero animarte, mi hermano. En los pasajes anteriores, Pedro, la verdad es que no estaba cantando y orando cuando vino el ángel y lo sacó. Él estaba durmiendo, estaba cansado, estaba durmiendo. Solo que esta historia en particular a mí me gusta mucho, porque yo creo en esto. Yo creo que si tú y yo no paramos de orar, no paramos de adorar, yo creo que Dios va a romper las cadenas que pueden estar atándonos. Si son cadenas de temor, Dios las va a romper en el nombre de Jesús. Si tu economía fue atada de alguna manera, Dios va a intervenir y un milagro va a ocurrir. Pastor, todo tiene que ver con fe. Sí, orar y cantar es una vida de fe. Orar y cantar, mi hermano. Ellos están a medianoche. Ellos no están cuestionando a Dios. Ellos están ministrando el corazón de Dios. ¿No será que Dios está permitiendo este tiempo para ver a su iglesia descansar en Él? Nunca antes habíamos tenido un escenario tan incierto, un escenario tan complicado. ¿Sabe usted cuántas personas en este tiempo nos ha tocado mirar al cielo y decir: Señor, solo usted, solo su gracia? Usted sabrá cuándo detiene esto y usted sabrá cómo nos sostiene en esto. Pero yo quiero decirte algo en este día. Él espera que tú, cantando y orando, podamos ver la gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a cantar y vamos a adorar. Vamos a cantar y vamos a orar. Oh, esto a mí me suena al rey David. David resolvía sus conflictos ministrando el corazón de Dios. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. Vamos a animarnos en este día. Vamos a animarnos en este día. Y vamos a decir: Señor, recibo esta palabra. Voy a comenzar a cantar y orar. Usted sabe cuando manda un temblor. Y no estoy hablando de un movimiento de la tierra, por favor. Cuando tú intervienes, cuando tú y yo me abres la cárcel, porque hoy día hay gente que está en una cárcel y esa cárcel puede ser de angustia, de temor, un futuro incierto. Todos tus números han cambiado literalmente. En todas las áreas estás amenazado. Pero yo quiero hablarte en este día que existe un Dios todopoderoso y Él puede intervenir, Él puede cambiar y Él quiere cambiar toda realidad. Tú y yo tenemos que estar cantando y orando.
Grábalo en tu corazón. En segundo lugar, cuando yo leo esta historia, yo veo una segunda verdad que necesitamos aprender nosotros. Y es que ellos no solo estaban cantando y llorando. En segundo lugar, ellos estaban dando un buen testimonio. ¿Puede pensar usted en los demás presos? ¿Cuándo se había escuchado en esa cárcel gente a medianoche que está privada de libertad, que han sido azotados? ¿Cuándo se había escuchado que canten y estén orando a un Dios? Los que están ahí, testigos, los presos, están escuchando los cánticos que están haciendo ellos. Están escuchando las oraciones. ¿Sabe cómo fue para ellos ver a Dios intervenir después? Qué extraordinario es que hoy en este tiempo tú y yo podamos dar un buen testimonio. ¿Sabe cómo? Dando esperanza al mundo, a tus vecinos, a tus amigos. Vamos a darle esperanza. Le vamos a decir: tranquilo, ya va a pasar esto y nos vamos a volver a abrazar. Y si no nos abrazamos, nos vamos a abrazar. Vamos a saludar, vamos a retomar todo. Ya esto va a pasar. No vivas esto como un acabo de mundo. No, pastor, pero cuando miramos escatológicamente esto, mire, si hubiese que colocar el coronavirus en un panorama escatológico, tendríamos que decir que el coronavirus es simplemente principio de dolores. Porque proféticamente tienen que ocurrir varios eventos para que todo esto acabe. Pero puede ser principio de... ¿Cuántos años quedan, pastor? No tengo idea cuántos años quedan. Pero la iglesia predica los eventos finales, como lo hablamos de la semana con alguien, desde que el Señor Jesús se fue. Él murió, resucitó, se fue. Estamos en los últimos tiempos. Por eso usted va a leer siempre a Pablo diciendo: Él viene pronto, Él viene pronto. Han pasado 2000 años. No dice: Pablo nos mintió. No. Siempre Dios se trabajó para que la convicción de su iglesia, la historia, estuviese pronta a irse. Pronta a irse. Y hoy día estamos en la misma situación. Él viene. Él viene. No sabemos el día ni la hora, pero Él regresará. Ahora, cuando yo hablo de que una segunda verdad que veo en esta historia es que ellos no solo cantaban y adoraban, sino que oraban, cantaban y oraban, sino que en segundo lugar ellos dieron buen testimonio. Es porque los demás empezaron a escuchar lo que salía de su boca. ¿Sabía usted que la gente escucha lo que sale de nuestra boca? ¿Sabía usted que la gente lee lo que sale de nuestra publicación de Facebook? La gente escucha, la gente está oyendo. Y cuando ellos nos están viendo a nosotros, estamos complicados. Y dice: wow, era la gente con más fe que yo conocía. Si a ellos se les está complicando la vida y no tienen esperanza, ahí sí que estamos perdidos. Tenemos que darle esperanza al mundo. Yo no sé si usted ha subido un avión, pero siempre se dice esto: que si usted sube un avión y hay turbulencias, son terribles algunas de ellas, usted lo único que tiene que hacer es mirar a la azafata. O azafatos, no sé si los hombres se llaman azafatos, pero hay que mirarlos a ellos. ¿Por qué? Porque usted los va a ver siempre a ellos. Turbulencia que haya, ellos van a caminar igual. Necesita algo, le traemos agua. Es increíble. Y se dice que cuando a ellos los vea que están perdiendo la compostura y ellos están asustados, ahí preocúpese. Ahí sí que se complicó el vuelo. Yo digo que en la vida debe ser igual. La gente tiene que mirar a la iglesia, a ti, a mí, que somos cristianos. Ellos deben vernos en medio de cualquier situación difícil, cantando y llorando, dando un buen testimonio. Un buen testimonio no es solo una vida consagrada, santa. Un buen testimonio es que tu fe se manifieste en este tiempo. Nuestra generosidad se manifieste en este tiempo. Nuestro amor se manifieste en este tiempo. Que podamos dar un buen testimonio, no entre nosotros, sino para aquellos que aún no conocen del Señor. Ellos dieron un buen testimonio. ¿Puede pensar en esto? Los presos están ahí escuchando. Uno le dice a otro: permítame, voy a especular, la Biblia no lo dice, pero puedo usar mi imaginación. Oye, ¿qué es eso? Están cantando. Están cantando. No puedo creer, son los que están en la celda más adentro. Mi hermano, cuando se abrió la cárcel, cuando se abrieron las rejas, el texto dice que nadie salió huyendo. El carcelero se quiere quitar la vida y Pablo le dice: no lo hagas, estamos todos aquí. ¿En qué momento le dieron el liderazgo de esa cárcel a Pablo?
¿En qué momento? Nadie salió, nadie huyó, si se abrieron todas. Cuando usted tiene un buen testimonio, usted será una influencia impresionante para los que le rodean. Pablo influenció a todo el resto. Mi hermano, este relato es más conmovedor que el milagro en la celda 7. Este sí que es un milagrote. No, muy linda la película, ¿no? Pero este es un milagrote. Aquí hay salvación, redención. ¿Por qué? Porque un hombre, el apóstol Pablo y Sila, dieron buen testimonio en medio de la adversidad. En medio de la adversidad, mi hermano, tú y yo tenemos que cantar y orar. Debemos dar un buen testimonio. Que la gente nos oiga que no hemos sacado la mirada de nuestro Dios. Por eso siempre animo a todo el mundo: no imponga la fe a los que no creen, que ellos se animen a tener tu fe por cómo tú vives, por cómo tú resuelves los conflictos. Te animo, iglesia, a que demos un buen testimonio en este tiempo. Otra verdad que veo yo en esta historia es que la obra de Dios no para jamás. Para ellos la obra de Dios no paraba. Cantaban, oraban, los escucharon. Vino la intervención de Dios, se abrió la cárcel, no huyeron y Pablo interviene. Cuando el hombre se va a matar, Pablo dice: no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque Pablo representa la voz de la iglesia. La voz de la iglesia en este tiempo a toda persona que se quiere suicidar en cualquier área de su vida. Tú y yo tenemos que decirle: no lo hagas. No lo hagas. No, Dios está en control de todo. Pablo le dice a él: él se va a quitar la vida. Él entró en pánico. ¿Sabe usted cuánta gente ha entrado en pánico en este tiempo? Y necesitamos que esta voz corra, la voz de Dios corra, y le digamos a un mundo que está en pánico: tranquilo, no lo hagas. Dice la Biblia que lo detuvieron y él inmediatamente dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? A ver, ¿qué pasó aquí en el relato? El carcelero apenas ve que Pablo le habla y ve que están todos, listo, resuelve no quitarse la vida, pero inmediatamente dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pasó? ¿Qué preparó el camino para esa conversión? Yo concluyo algo. El carcelero estuvo escuchando los himnos. El carcelero estuvo escuchando las oraciones. Todo el testimonio bueno que ellos dieron en un momento cobró efecto. Por eso cuando tú y yo damos buen testimonio, la obra de Dios no para. No para la obra de Dios, porque en algún momento es el tiro de gracia para alguien y alguien se convierte y alguien viene a las plantas de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque te estuvieron observando, estuvieron oyendo tu cántico, estuvieron viendo tu estilo de vida y eso les predicó hasta que llega el momento crucial que Dios tiene preparado para esas personas y ellos se vienen a las plantas de Cristo. ¿Hace cuánto tiempo alguien no te pregunta a ti cómo puede hacer para ser salvo? Si eso no nos está pasando como iglesia, estamos en un serio problema. La gente no está viendo a Cristo en nosotros. La gente puede estar viendo religiosidad, un evangélico más, pero cuando la gente ve a Cristo en tu vida, cuando la gente ve que tu estilo de vida es diferente, por favor, vea la diferencia. Toda la cárcel en silencio, permítame decirlo así, nadie se ofenda, 2 locos cantando. 2, ¿de dónde vienen? ¿Qué están haciendo? ¿Quién canta en una cárcel? Por Dios. La obra de Dios no se detiene. ¿Qué hizo que el carcelero dijera: ¿qué hago? ¿Cómo hago para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Qué tremendo. Y no solo serás salvo tú, sino toda tu casa. Mi hermano, ¿no será que Dios está permitiendo esta pandemia para que mucha gente se salve? ¿Alguien puede creer eso? ¿No será que Dios está permitiendo que vivamos cosas difíciles? A veces te ha tocado vivir cosas muy difíciles. Tú no le hallas pie ni cabeza a lo que estás viviendo, pero te has puesto a pensar que puede eso resultar para salvación de mucha gente.
Y ahí está algo esencial en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Cuánto amamos a Dios? Porque si amas a Dios, amarás lo que Él ama. Y hay cosas que tú y yo podemos vivir que son injustas, difíciles, pero pueden reabundar para bien hacia tu prójimo. Qué tremendo es Pablo. Qué tremendo es Silas. Tú y yo lo más probable es que hubiésemos estado en esa cárcel, a lo mejor en silencio, preguntándonos mil cosas. Me equivoqué, no era mi llamado, estamos perdiendo el tiempo. Vinimos a predicar, ¿quién se va a convertir estando acá en la cárcel? Tantas preguntas que nos hacemos, ¿cierto? Que nos invitan a retroceder en todo lo que Dios quiere que avancemos. ¿Sabes cómo se resuelven los tiempos difíciles? Cantando y orando. Procura dar tu mejor testimonio, no solo en este tiempo, toda la vida. Hay gente mirándote, hay gente observándote. No solo eso, entiende, en tercer lugar, que la obra de Dios no se detiene. ¿Quién iba a pensar que en ese amanecer habrían bautismos, conversión, salvación? Una fiesta que inició en una celda por dos hombres de fe terminó provocando una fiesta impresionante en el cielo. Una fiesta que comenzó a medianoche con un cántico de adoración en una celda oscura con cepo en las piernas. Se elevó un cántico a Dios. Pareciera que la fiesta, pareciera que no era fiesta, pero era fiesta. Estaba iniciando en una cárcel, porque Dios puede iniciar algo extraordinario, no importando el escenario ni la circunstancia. Y yo digo que esa fiesta se prolongó al cielo, porque por la mañana una familia entera se estaba convirtiendo, se estaban salvando, se estaban bautizando. Y la Biblia dice que cuando un pecador se convierte, hay fiesta en los cielos. Wow, qué poderoso sería que en este tiempo de necesidad tú y yo estemos cantando y orando, dando un buen testimonio, haciendo que la obra de Dios no se detenga, que Dios nos ayude a que no paremos. ¿Sabe usted la cantidad de hermanos que habían dejado de congregarse y que hoy se están conectando a las reuniones? Y que estamos seguros que cuando volvamos a reunirnos, ellos vendrán a la casa de Dios. ¿Sabe usted cuánta gente está conectando con Cristo, conociendo al Señor? Por favor, reflexiona en esta hora. Todo padecimiento que tú y yo podamos vivir, lo incierto que se ve el futuro, vas a cantar y vas a orar. Vas a guardar tu testimonio. Vamos a dar un buen testimonio de fe. En medio de la adversidad nosotros cantamos y oramos para que la obra de Dios no se detenga. Ese amanecer, hubo fiesta en los cielos, porque dos hijos de Dios no cerraron su boca en medio de la adversidad. Abre tu boca en medio de la adversidad. Canta y ora. Pastor, es que adoro y lo único que hago es llorar. Procura que esas lágrimas sea la presencia de Dios tocándote. Procura que esas lágrimas no sean de desesperación. Y si toca los primeros minutos llorar con lágrimas de desesperación, toca. Pero luego no debe haber ese tipo de lágrimas, sino de gratitud y de adoración, sabiendo que Él va a provocar algo. Él siempre abre la cárcel. Y en el nombre de Jesús, en esta hora yo quiero orar por ti, por tu familia, por tu hogar, y decir toda cárcel en la que está, porque créame que hay muchas personas que no van a aplicar esta palabra por la pandemia que se está viviendo, porque esta palabra no es solo por la pandemia.
No, mi hermano, hay virus más fuerte dentro de tu vida. Hay virus más fuerte atacando tu matrimonio. Hay virus más fuerte en tu relación con tus hijos. Hay virus que están destruyéndolo todo hace rato y ahora puede que se agudicen. Pues en el nombre del Señor Jesucristo, yo en esta hora digo que la unción del Santo, la unción de Dios llega a tu casa, a tu familia, para libertarte, para abrir esa cárcel, para sacarte el cepo de la pierna, para sacar el cepo de tu corazón. Hombres, mujeres que por circunstancias de la vida pararon de amar, pararon de entregarse, pararon de darse por su casa, por su familia. Hoy no saben cómo vivir este tiempo porque toca estar más en casa, porque el enemigo puso un cepo en tu corazón, en tus emociones. Pues digo en el nombre de Jesús, hoy se cae ese cepo. Hoy se abre la cárcel que te tenía encerrado, encerrada, que había atado tu mente y tus pensamientos, que había atado tu sueño, que en este tiempo te ha golpeado tan fuerte diciendo que esto no va a parar y que aún viene peor. Mas aunque así sea, por favor, iglesia, tú y yo servimos a un Dios real. Tú y yo servimos a un Dios que no está todavía en una cruz. Él se levantó y resucitó al tercer día. Él camina contigo hoy y Él te puede sostener. Y sea que todo se esté cerrando, Él puede proveer de una manera impresionante y sobrenatural. Ese es nuestro Dios, el Dios que viene y abre las cárceles. Oh, no importa cuánta gente pueda estar viendo tu vida, viendo cómo cosas no se resuelven, que te vean cantar, que te vean adorar, que te vean siempre erguido, no por orgullo, porque tienes un Dios real, tienes un Dios que hace milagros. No te deprimas con la gente que mientras estás pasando la tribulación te está maldiciendo. No te deprimas, porque se habían religiosos baratos en ese tiempo diciéndole antes que entrara a la cárcel a Pablo: Pablito, ¿cómo va todo? Le resulta súper bien predicar. Chao, a la cárcel. Por favor, toda esa gente que se quiere burlar de tu fe, por favor, no desistas. Mantente firme y honra a Dios. Son los mismos que te van a ver salir de la cárcel y van a escuchar que tu Dios intervino, y van a escuchar que Dios puso su mano. Y cuando Dios quiere hacer algo, no hay nadie que lo detenga. Él es el Dios todopoderoso y tú y yo confiamos en Él. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en esta hora. Oh, cómo resuelvo mis tiempos difíciles cantando y orando. ¿Qué más hago? Guardo un buen testimonio de fe, de confianza en el Dios todopoderoso. ¿Por qué, pastor? Porque la obra de Dios no puede detenerse. La obra de Dios tiene que avanzar, tiene que seguir. Tiene que haber fiesta en los cielos. Tiene que haber salvación. Salvación. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh, te damos gracias por tu palabra. Ella siempre nos habla, ella siempre nos ministra. Y hoy oramos en el nombre de Jesús. Toca a cada familia, toca a cada hogar. Toca, Señor, cada hermano, cada persona que escuchó esta palabra. Yo sé que la unción, el mover, la gloria de Dios está visitando tu casa. Y oro para que tu fe sea levantada. Oro para que hoy decidas cantar y orar. Oh, adorar y orar. Orar y adorar. Hoy decide, en medio de cualquier circunstancia, hoy trabaja tú y yo en nuestro buen testimonio. Y el buen testimonio aplicado en esta palabra es que en medio de la adversidad, lo que sale de tu boca, lo que la gente está viendo, lo que la gente está leyendo en tus medios, tus redes, sea gloria al Dios todopoderoso, sea una vida de adoración. Que Dios te levante. Aquellos que están sin fuerza, aquellos que están desanimados, aquellos que me dicen: pastor, realmente es difícil lo que nos está viniendo. Y ellos saben que es así. Oro para que Dios te levante y esta palabra te levante en el nombre del Señor Jesucristo. Y el día lunes, cuando vayas a tu trabajo, si todo se ha complicado, ora en ese lugar, canta en ese lugar, adora en ese lugar. Anima a alguien en esta semana a confiar en Dios, porque la obra de Dios no va a parar. La obra de Dios no va a parar. Él abre la cárcel,
en el nombre de Jesús. Todo cepo que ató tu mente, todo cepo que ató tu corazón y te ha tenido angustiado, angustiada, con incertidumbre, ahora venga la paz de Dios, ahora venga la libertad de Dios, ahora venga el poder de Dios y te libere, el poder de Dios y te libere, la provisión de Dios, el maná de Dios, la palabra de Dios que liberta. Ahora, 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 ahora. Siempre estás Vamos, adorando. Siempre estás obrando.